Pasan 3 minutitos de las 9 de la mañana, momento de comenzar la primera entrevista. Recibimos al doctor en Relaciones Internacionales, Ignacio Bartesagui. Vamos a estar analizando el escenario que quedó planteado en la región con la asunción de Javier Milei en la presidencia de Argentina, pero también lo que dejó la cumbre del Mercosur, la misión oficial a China. Hay muchos temas para conversar, esperemos que nos dé el tiempo. Bienvenido, Ignacio. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, un gusto de recibirte. Bueno, ¿con qué idea te quedaste de, por lo menos, lo simbólico de la asunción de Milei en la jornada de ayer? Bueno, lo importante es que vimos un traspaso de mando, ¿no?, con las anteriores autoridades. Ver al presidente Fernández entregándole el bastón y la banda a Milei es una buena noticia para Argentina. Ver también a Cristina Fernández de Kirchner en el Congreso es una buena noticia para Argentina en términos de institucionalidad. Y ahora, bueno, Milei con su propia impronta, sin perder el estilo del candidato, pero también con un grado ya de porte presidencial, dando algunas señales de cómo ve los próximos pasos en Argentina, ¿no? Claro, y ya hubo anuncios, ¿no?, en su discurso, anuncios contundentes, ¿no? Bueno, toda la crítica que hizo a lo anterior, a la herencia que dijo que era la peor alguna vez vista, pero por otra parte anunció que va a venir momentos complicados en cuanto a las decisiones a tomar, esas medidas shock. Las económicas se van a anunciar mañana, se informó hoy, hace un rato, pero bueno, reconociendo que va a ser doloroso para muchos argentinos. ¿Qué se puede esperar en este primer tramo? Y él anunció poco, pero sí fue muy coherente en el diagnóstico que hace de la situación económica argentina, que es muy grave, no es necesario ni detallarlo porque todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero esos niveles de endeudamiento, la inflación, los problemas para operar, ¿no?, en la libertad que tiene que ver con el comercio internacional, con el tipo de cambio, con las transacciones al exterior. Se le han cortado las libertades a los argentinos y él da esa señal, ¿no?, de un diagnóstico, habla de la herencia que recibe y prepara al pueblo argentino de un gran ajuste, ¿no? Ahora, ese mensaje que lo haga él el día que asume es como que genera cierta tranquilidad, o por lo menos le avisa a la población y no va a tener un efecto tan nocivo o tan duro. ¿Matiza un poco las medidas que se van a tomar? ¿Se puede leer como ese mensaje? ¿Que lo haga el propio presidente? El propio presidente, sí, podría haber tenido un discurso un poco distinto, un discurso más amplio. O más esperanzador. O más esperanzador, pero claro, no hay esperanza si no hay ajuste en Argentina. Esa es la realidad. O sea, el pueblo argentino tiene que asumir que hay un ajuste que realizar. Él hace mención al ajuste, ya da alguna señal con ese cambio de los ministerios, ¿no?, que acorta a la mitad los ministerios. Después hay que ver si eso es un ajuste o no, porque todavía no se sabe qué va a ocurrir con los funcionarios, qué va a ocurrir con ese gasto. Mantiene el presupuesto, lo extiende el presupuesto de 2023 para el 2024, lo que ya es un ajuste de por sí, porque por la inflación que tiene, por supuesto que se va a gastar mucho menos en el Estado. Entonces sí, creo que hay una señal de decir, bueno, lo que se viene es... Va a ser complicado. Va a ser complicado. Conté con el apoyo de ustedes para poder llevar adelante este cambio, pero es necesario hacerlo para después, como dijo el presidente Milei, claro, poner a Argentina de pie nuevamente. Él va a ser complicado. ¿Qué podría significar? Porque estamos hablando de un país con un 40% de pobreza, con gente que la viene pasando muy mal desde hace mucho tiempo y quizá una clase media trabajadora que se te puede caer, ¿no?, del otro lado del abismo, y recuperar eso todos sabemos que después es muy difícil. Entonces, ¿por dónde podría, digamos, tener esa concreción, estas medidas que venimos hablando? Necesariamente lo que Milei tiene que hacer es recuperar a Argentina en términos de captar inversiones, generar crecimiento, un mejor aprovechamiento de los recursos, gastar mejor, porque el Estado gasta muy mal. Entonces, eso va, si vos recuperás la confianza, que es lo que tiene que hacer Milei en poco tiempo, vos vas a recibir inversiones. Si recibís inversiones, das más trabajo a los argentinos. Si vos fomentás las exportaciones y las importaciones, si no pones trabas al comercio, si el Estado no vive de lo que exportan, en realidad lo que estás generando es más ingresos después para el Estado, más estabilidad, más gente que consiga trabajo. Y eso es lo que se va a trabajar. Ahora, en el ajuste puede haber gente que pierda el empleo. Entonces ahí hay planes sociales que probablemente vaya a tener que sostener. Y por eso está siendo muy cauto. También va a ser muy cauto en cómo maneja el tipo de cambio. No puede liberar totalmente el tipo de cambio. Entonces se prevé que va a mantener el doble tipo de cambio, que va a ver cómo maneja el endeudamiento del Estado, va a ver cómo maneja también para
recuperar las reservas, ¿no?, del Banco Central, que es un banco que no tiene reservas. Entonces, en ese sentido, todas las señales son de ajuste, que va a tener sus impactos, pero que eso después, si vos estabilizás el país, vas a generar más empleo y más riqueza para los argentinos. Claro, no es un dato menor eso que señalas respecto a, por ejemplo, esos planes sociales y sobre todo que puedan sostener a la población más vulnerable. Porque uno tendría a pensar, con el discurso de Milei se corta todo. No creo que se corte. Los subsidios, asignaciones. Yo no creo que se corte todo. Yo creo que va a ser bastante más moderado de lo que dice el discurso. Me parece que ayer fue bastante moderado, no usó la palabra casta, habló del Estado. Con su estilo, es el estilo Milei. No se le puede pedir a Milei algo que Milei no va a tener, porque va a tener ese estilo, ¿no? La libertad y sus expresiones. Pero me parece que en términos de... Y por el equipo que ha formado también, no es un equipo inexperiente el de Milei, ¿eh? Milei hoy tiene técnicos que lo rodean, que son personas con muchísima experiencia de gobierno, que tienen ideas claras también. Entonces, en ese sentido, me parece que sí, que en los próximos meses se va a dar un ajuste. El pueblo va a tener que ajustarse el cinturón, va a seguir estando la inflación. Él fue muy claro, dijo que va a haber esta inflación, ¿no? Eso implica menor crecimiento, pero los mismos niveles de precio aumentando. Y eso, por supuesto, que es una mala señal, eso es muy malo para los argentinos. Pero si eso te permite después, con un plan de recuperación, recuperar la confianza para captar inversiones y para que el propio argentino quiera invertir en Argentina, tú vas a después contratar, más argentinos, vas a poder exportar, vas a recibir más fondos por eso y ahí es la forma de salir del país. Y en ese sentido, Ignacio, ¿qué pensás que podría anunciarse mañana en estas medidas shock económicas que, bueno, ya se informó hoy que serán anunciadas mañana? Yo creo que van a dar alguna señal vinculado porque la devaluación del peso, del tipo de cambio oficial, se da por hecho, entonces hay que ver a qué nivel se llega. Y algunas medidas vinculadas también a la cantidad de pesos que hay en el mercado puede darse con las famosas LELIQs, ¿no? Ahí hay un mensaje que se puede dar para dar señales de cuál va a ser la estrategia económica, ¿no? Pero no creo que sean medidas muy drásticas, por lo menos en lo que tiene que ver con el tipo de cambio, que había mucha presión de decir, bueno, liberemos, pero si liberás, es lo que decía Milei ayer, puede darse una hiperinflación, ¿no? Él habló de que se puede terminar en un 15.000% de inflación. Bueno, eso es la hiperinflación que no querés si vos liberás todo de golpe. Por lo tanto, me parece que a nivel económico va a ser bastante progresivo porque necesita dar una señal de cambio, pero no podés tampoco liberar todo de un viernes para un lunes porque ahí la economía no te lo va a dar. ¿Se da la primera señal contradictoria con esta decisión que realiza de contratar a su hermana modificando un decreto donde no se permitía, aparte de Mauricio Macri, ¿no?, de ese periodo de gobierno donde no se permitía contratar a familiares? Pero Milei va a tener muchas contradicciones con ese discurso de la casta, porque él tuvo que acordar con la casta y va a tener que acordar con la casta si pretende aprobar leyes con un Congreso que le es totalmente adverso. Recuerden que Milei tiene minorías en el Congreso, ¿no? Entonces tiene que necesariamente hablar con el Congreso. ¿Qué es el Congreso? La casta. Entonces, a la hora de reformar el Estado, ¿podés olvidarte de todos los empleados públicos, ¿no?, que son muchos en Argentina? No, ahí vas a tener que acordar con los empleados públicos y con el Estado. Entonces, esa contradicción que se da con la hermana, que es una figura importante. Preponderante muy importante, creo que la señal que da. Va a ser secretaria general de la presidencia. Y bueno, y sí, porque fue muy importante durante su campaña, es muy importante para él, entonces le da un cargo de extrema confianza, ¿no?, en el gobierno. Entonces esa contradicción que decís, que me parece que sí que existe, bueno, se va a dar, me parece que en muchos asuntos, porque Milei tuvo un discurso muy disruptivo, que después cuando llegas al poder es muy difícil de sostener. Y ahí te quería hacer la pregunta, ya pensando más en Argentina, en inserción internacional. ¿Qué posibilidades tiene? Porque todo esto lo puede hacer en la medida en que justamente capte inversiones, mejore sus relaciones internacionales y en lo político puede dar señales que generen dudas, ¿no? Es un personaje muy particular. ¿Cómo ves vos el terreno internacional? Además de las cosas que ya ha anunciado Milei a propósito de la inserción internacional, ¿qué pasa con la confiabilidad tan importante que genera para los mercados? Yo creo que es poco lo que se conoce todavía a nivel de política internacional. Ha dado algunas señales, va a ir más para el lado de Estados Unidos, para el lado de Israel. Ayer fue muy claro eso. Su relación no es nada menor lo que pasó con Zelensky ayer, fue la figura, ¿no? Entonces allí hay una cercanía con Zelensky que está llena de señales.
Y bueno, y la presencia de Bolsonaro. La presencia de Bolsonaro, Lula. pero la ausencia de Lula. Exacto. Yo creo que ahí está lo más preocupante, ¿no? Una relación de Milei y de Lula que va a ser mala. Es verdad que Milei atacó a Lula durante la campaña, muy fuertemente. Es un error que Lula no haya ido a la Asunción. Es un error. Es muy grave para Brasil no estar presente allí, ¿no? Yo creo que al final pierde más Lula que Milei, no tanto en esa Asunción. Y porque si vos querés tener el liderazgo, y Lula apuesta a tener el liderazgo de la región, ¿no? Porque aparte Lula quiere ser un global player, quiere sentarse a hablar con los grandes, pero para sentarse a hablar con los grandes lo mínimo que tenés que hacer es por lo menos liderar dialogar tu región. con tu hermano, porque grande. Si no podés acordar con Uruguay, que es tu hermano por decir más chico, porque no le das nada a Uruguay o le das menos de lo que Uruguay espera, si estás peleado con tu hermano, ¿no?, del medio, como es Argentina, si no lográs liderar tu propia región, ¿cómo te presentás ante el mundo? Entonces la señal es de debilidad de Lula, de no poder acordar con Milei. Entonces en ese sentido ahí tenés un problema que Diana Mondino le ha puesto paños fríos, porque cuando Milei decía no voy con China, bueno, mirá cómo cambió. Cuando Xi Jinping le mandó una nota de felicitaciones cuando ganó la presidencia, respondió muy bien Milei a lo institucional. Ya se olvidó de criticar a China por eso. Con Brasil trabajó dejando a Scioli como embajador para que actúe. Diana Mondino trabajó mucho con el canciller de Brasil para que venga Lula. Diana Mondino ha dicho que no va a cortar relaciones con Brasil, que no va a cortar relaciones con China. Y esas son las señales que la economía quiere escuchar. Y la señal de tener a Bolsonaro ahí sentadito, ¿no? Era rara también, no sé qué decir, no mina ese camino de trabajo con Brasil. No, porque este tipo de personajes tienen, atraen determinado tipo de anteriores presidentes que tienen esas mismas características. No quiere decir que porque vos estés ahí, él va a hacer todo lo que dice Bolsonaro, por ejemplo, en la agenda social. Bueno, pero no necesariamente. Señales, ¿no? Son señales, pero que no creo que afecten a la economía. A la economía al final, ¿qué afecta? Afecta si vos vas o no a negociar con Brasil. No, ¿Y qué dice Diana Mondino? Lo político, simbólico, como para tener también a Lula participando de esa jornada. Pero Lula va a tener que ceder, porque Lula va a tener que verlo en algún momento a Milei. No pueden no verse, y creo que, de vuelta, insisto, es un error de Lula que tiene que, de cierta forma, liderar la región y no puede tener los vínculos cortados con Milei. O sea, eso se va a tener que solucionar rápidamente. ¿Qué pasa con el Mercosur, con este panorama, con esta nueva estructura, teniendo en cuenta que hace menos de una semana estábamos hablando de una cumbre en Brasil? Una cumbre que se hizo con Fernández y no con Milei, ¿no? Que esa fue también una despedida del propio Alberto Lula, que quería saludar a Alberto y despedir a Alberto. ¿Tendría que haber ido Milei? Y tendría que haber ido Milei, sí, claro. Acompañando a Alberto Fernández. Sí, claro. Tendría que haber ido, pero eso son señales que en Argentina son bastante difíciles de ver. Ya la que vimos hacer, por ejemplo, ya fue suficiente, ¿no? Con las particularidades de Cristina y de sus gestos y lo que pasó, pero el hecho institucional ayer yo quedé conforme. Ya con lo que vimos es mucho más que lo que solemos Está con ver. el antecedente. Exactamente, hay que estar contentos con eso. Ahora con el Mercosur no tengo duda que se abre una nueva era, ¿no? Una nueva época. Porque definitivamente, tanto Diana Mondino, conocemos más lo que piensa la canciller que lo que piensa Milei sobre el Mercosur, porque Milei dijo, lo quiero eliminar. Por supuesto que eso es un extremo que no puede eliminar el Mercosur, Milei, ¿no? Aparte de nada. El Mercosur es Brasil y un acuerdo con Argentina, entonces no se va a poder eliminar. Pero definitivamente vamos a hacer un nuevo Mercosur. Y un reequilibrio de fuerzas en la región, que lo que supone es que una Argentina y un Brasil que hablan menos, le abre el juego a Uruguay y a Paraguay. Y especialmente a Uruguay. Y ya lo notamos el otro día. Hay varios mensajes simpáticos de Lula a la calle Pou. Hay una agenda bilateral, ¿no?, que tiene que ver con el aeropuerto binacional, que tiene que ver con obras de infraestructura binacionales, que son interesantes en el sentido de que esa agenda está. Ahora, en lo que tiene que ver con la reforma del Mercosur, lo que tiene que ver con la posibilidad de avanzar con China, que la calle Pou fue tan sincero a la hora de plantearlo de lo que necesitan los miembros en la cumbre del Mercosur, ahí abrí juego con Milei. Si era Massa el que ganaba las elecciones, te olvidabas totalmente de esta posibilidad. Ahora con Milei tenés... Porque había más cercanía con Lula. Y mucha más cercanía, pero además había fuera. una visión compartida de lo que querés del Mercosur. Querés un Mercosur político, por eso el ingreso de Bolivia, que festeja tanto Lula. Querés el regreso de Venezuela. Querés un Mercosur que no se corte solo Uruguay negociando con China. Bueno, ahí tenés a un Milei mucho más pragmático. Que si hay algo que demostró ser Milei es pragmático. Y ahí hay un Milei que va a decir... Y bueno, y a mí no me molesta que vos negocies con China. Yo no quiero.
Brasil tampoco quiere. Paraguay no puede. Pero China prefiere al Mercosur que solo Uruguay, obviamente. Obviamente, pero si el Mercosur... ¿Y esto no podría de alguna manera dificultar entonces? No, porque hay algo que estamos trabajando mucho. Porque Milei puso la brújula para el otro lado de China, ¿no? Desde todos los niveles, los académicos, el gobierno, los empresarios que también jugaron su rol en la delegación, que viajaron 40 empresarios a la delegación oficial a China. Todos están intentando explicarle a China lo que China ya sabe. No es posible un acuerdo Mercosur-China. No es posible. Y sencillamente, ¿por qué no es posible? Que quede bien claro esto. Porque Brasil y Argentina no quieren un TLC con China. Entonces, la única forma de avanzar con China es de forma acelerada con Uruguay. De forma diferenciada con Uruguay, acelerada con respecto al resto de los miembros. Si no, no está esa posibilidad. Entonces, lo que te dice China, que recomiendo también las entrevistas que está dando el nuevo embajador chino en Uruguay, que transmite la misma claridad que Xi Jinping le transmitió al presidente de la calle Pou en la reunión, que es muy claro, es yo quiero ir con todos, sé que con todos es muy difícil. Ahora, el problema interno del Mercosur, ¿me lo podés resolver vos? No me lo traslades a mí si podés o no podés. Una vez que se resuelva eso, yo estoy dispuesto a avanzar con Uruguay, como siempre estuvo dispuesto. Y como siempre dijo China, China no cambió el discurso. Acá en Uruguay tendemos a simplificar, tendemos siempre a decir China no quiere. La duda que surge es, ¿en qué beneficiaría China un TLC con Uruguay? Siendo una potencia asiática contra un país diminuto al sur del sur. China tiene muchos acuerdos con países diminutos. Y además, no solo quiere decir porque un bloque se puede entender más por la cantidad de cosas que pueden llegar. Pero vos tenés que pensar que primero que los acuerdos ya no son solo económicos, son acuerdos políticos. China se acerca a un país que tiene un reconocimiento en la región, tiene potencialidades en cooperación, tiene posibilidades en inversiones y es un paso más acercarte al Mercosur. O sea, si vos cerrás un TLC con Uruguay, ¿qué estás haciendo? Estás cerrando un TLC con un miembro del Mercosur, te estás acercando un bloque que sabés que Brasil y Argentina no quieren cerrar un TLC contigo porque son muy proteccionistas y te estás acercando también a Paraguay indirectamente que sabés que tiene relaciones con Taiwán. Entonces, hay muchas razones que explican por qué. Obviamente no es el tamaño de nuestro mercado, eso no hay ni que explicarlo. China no quiere acceder a Uruguay con aranceles, no, es muy chico el mercado, pero lo que quiere es dar un paso en acercarse a una región que todavía tiene mucho por crecer. Ya tenemos que cerrar, pero quería preguntarte qué podemos esperar de las relaciones bilaterales entre Uruguay y Argentina, con Milei como presidente. Ayer estuvo la calle Pou en esa señal de hermandad, y está prevista además una reunión en Anchorena. Correcto. Hay buena comunicación entre el canciller Paganini y la canciller Mondino. Se va a dar seguramente ese asado entre el presidente de la calle Pou y Milei, que lo esperamos porque es muy importante. Y lo que se espera son mejoras, porque la relación entre la calle Pou y Alberto Fernández fue muy mala. La relación de Uruguay con Argentina fue muy mala. Todas las medidas que ha tomado Argentina en este último tiempo afectaron a Uruguay de una forma directa o indirecta. Entonces, claro que estamos esperanzados con el cambio, sin entrar en la discusión interna política de Milei, podés tener algunas diferencias con algunas de las posiciones de Milei, eso no quiere decir que no, pero que haya una afinidad entre la calle Pou y Milei y que puedas discutir con Milei una agenda bilateral que está trancada hace mucho tiempo en temas importantes para Uruguay y que puedas discutir con Milei la posibilidad de destrabar el problema que tenés en el Mercosur para avanzar con China,